33, del 1 al 9. Vamos a leer todos juntos la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria, entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Padre, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, que a través de la palabra nos des la fuerza y el poder para juntos, siendo uno, levantarnos en unidad y podamos compartir este evangelio hasta lo último de la tierra. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Aunque somos hijos de Dios, todavía cada día podemos encontrar dificultades a nuestro alrededor. Aunque somos hijos de Dios y Dios en Cristo nos ha dado todos, a veces las relaciones con las personas no son fáciles, a veces ir a la iglesia no es fácil, el trabajo, la familia, tenemos dificultades constantemente. Por eso decía la palabra en esta semana que es muy importante que tengamos la respuesta. No solo la respuesta, sino también la sanidad y la fuerza. Yo necesito de verdad respuesta. No respuesta humana, sino la respuesta que solo Dios puede dar. Necesito la sanidad. ¿Por qué? Porque todavía hay cosas grabadas en mi vida. Lo que llamamos el viejo hombre, los viejos moldes. Cosas que están ahí, que se han ido grabando desde pequeños y que hacen que yo de verdad no pueda estar disfrutando. Cosas que el primero que es herido soy yo, porque eso está afectando realmente a que no pueda estar disfrutando de la verdadera vida. Por eso necesito la sanidad, esa sanidad espiritual del alma que solo Dios a través de su palabra me puede dar. Y por supuesto necesito el poder. ¿Por qué? Porque cada día a veces es una pelea, ¿verdad? Desde que nos levantamos, no es fácil. Por eso tenemos que ver la manera de Dios. Dios en Cristo nos ha dado todo. Por eso, cuando uno cree en Jesucristo, el Espíritu Santo viene a su vida. Y Él empieza ese proceso de santificación donde nos da el poder. ¿Para qué? Para ser testigos. Por eso, solo Dios puede estar dándonos esa verdadera respuesta, sanidad y la fuerza. ¿Solo cómo? A través de Cristo. Cristo en la cruz consumó todo. Yo tengo que tener cada día mi fe en que Jesucristo terminó todo. Y disfrutar de eso orando hace que el reino de Dios se establezca en mi vida. Y en ese momento puedo recibir el poder que dice en Hechos 1:8. Ese poder para ser testigo. Porque la razón por la cual el Señor nos deja todavía en este tiempo, ¿no? Aquí en la tierra, porque nosotros ya vamos al cielo, por gracia de Dios. El motivo por el cual estamos aquí solo es uno, ser testigos.
pero yo por mis fuerzas no lo puedo hacer, ¿verdad? Pero Él ha prometido el poder para ser testigos. Entonces, esas personas de la iglesia primitiva que aparecen en Hechos 1:14 eran personas débiles como nosotros, que se reunieron en el aposento alto de Marcos. Era un cuarto en un primer piso, y allí dice que habían 120. ¿Y qué hacían? Dice que estaban unánimes en oración. ¿Pero cómo oraban? Oraban confesando que Jesús era el Cristo, pidiendo no que sus planes se cumplieran, sino que el reino de Dios se estableciera, y pidiendo el poder de Dios. En ese momento se levantó, a partir de Hechos 2, ese movimiento donde se levantaron y empezaron a predicar, y toda su región fue transformada. Pero no terminó ahí, porque el Evangelio nadie lo puede bloquear. Ese poder dice que en 313 años todo el imperio romano fue conquistado por el Evangelio. Por eso, esas personas, lo que ellos experimentaron es lo que el Señor quiere que esté experimentando en mi vida. Yo necesito de verdad la respuesta en mi vida. Tengo a Cristo, pero cada día tengo que tener la respuesta. Necesito la sanidad y necesito la fuerza. Entonces, ¿cómo puedo obtener eso? La manera es con la palabra. Cada domingo, Dios, por su gracia, podemos venir aquí. El que hayamos venido de verdad es gracia de Dios. Podemos estar en muchos sitios, ¿verdad? Además, ahora cada vez el tiempo es mejor, ¿no? Pero es por gracia de Dios. El deseo de Dios es que juntos, como iglesia, estemos dando culto a Dios. Por eso venimos aquí, cantamos a Dios. No importa que haya multitudes, que haya poca gente. No, no, el culto es para Dios. Yo me doy a Dios. Mis alabanzas son para el Señor. Todas mis oraciones son para el Señor. Y Dios, que me ama, porque soy su hijo, a través de la palabra, Dios me da la respuesta. Él me habla a mi corazón. Por eso es ese tiempo donde puedo tomar la palabra. Con esa palabra, durante toda la semana, voy a tener fuerza espiritual. Esa palabra hoy por la noche la tenemos que meditar. ¿Y qué ocurrirá? Que podré escuchar la voz de Dios. Con esa fuerza mañana también tendré mis tiempos para poder recibir la fuerza espiritual. Y de esa manera podré tener eso. La respuesta, la sanidad, la fuerza. La semana pasada Dios nos hablaba un mensaje que era por el Evangelio. Y yo he estado orando con ese mensaje. Cada día he meditado en él y lo he estado aplicando a mi vida. Y yo estaba tan agradecido por ese mensaje. ¿Por qué? Porque ahí me volví a recordar pues que todas las personas separadas de Dios están sufriendo. Y yo esta semana, la gente que he visitado o campos que hemos ido, he visto de verdad gente que estaba sufriendo, ¿verdad? Vimos el viernes por la mañana, a un campo que fuimos, pues nada más parquear el carro, en la esquina había un señor ahí, ¿verdad? Sentado en el suelo en la esquina. Y estaba el hombre cantando, protestando, pero estaba solo ahí sentado y tomando alcohol, ¿no? Estaba sufriendo el hombre, estaba en medio de la calle. ¿Cómo una persona puede llegar a ese extremo? Y estábamos por esa zona y veíamos todo lleno de clubs, de bares, ¿verdad? Y gente que se notaba oscuridad en sus vidas. Entonces veíamos cómo la palabra se cumplía. De verdad, la gente está muerta en sus delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Eso es lo que dice la palabra. Y también la palabra de esta semana me decía que Cristo de verdad es la respuesta. Y yo, en los encuentros que Dios me ha dado, he podido compartir que Cristo es la respuesta. Y de verdad la palabra se cumplía. También había un versículo que me ha bendecido mucho esta semana, que decía que Dios tiene todas las cosas preparadas. De antemano, todas las obras, dice que están preparadas por Dios. Y yo oraba con eso. Y también a través de un hermano hemos podido encontrar una familia. Dios nos ha abierto la puerta con una familia y de verdad estaba todo preparado. Hemos podido ahí compartir el Evangelio y la verdad que veías que no hacía falta hacer nada, ¿no? Cómo Dios prepara todas las cosas. Por eso toda la bendición
la tenemos en la palabra. La parte principal del culto es la palabra de Dios. Que no lo escuchemos como algo teórico, ¿no? Sino que de verdad podamos escuchar la voz de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál es el mensaje de hoy? Hoy nos habla, Él la formó, ¿no? Jehová la formó, la tierra, todas las cosas. Eso lo dice en el pasaje que hemos leído. Entonces, dice que había un tiempo de gran crisis para el pueblo de Dios. Y este mundo, si miramos, de verdad está lleno de gran crisis. Todo está realmente en problemas y los países más poderosos, entre comillas, son los que más problemas tienen. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema? Hablábamos también con estas personas de su país que está sufriendo, ¿no? Pero el verdadero problema no son los políticos, no son la situación económica, que eso también es un problema, pero la raíz es que la gente de verdad está separada de Dios. Ese es el verdadero problema. Y es un problema espiritual del cual se derivan los otros problemas. Y cada vez peor, a pesar de que la ciencia ha avanzado tanto, pero la gente cada vez tiene más depresión, más ansiedad. ¿Pero eso por qué ocurre? Porque hay un problema espiritual que no se ve con nuestros ojos. Entonces, ¿quién puede dar respuesta a ese problema espiritual? ¿Quién? ¿Los políticos? No, es un problema espiritual. ¿Los presidentes? Tampoco. Solo la Iglesia del Señor. Pero la Iglesia del Señor, muchas iglesias, desgraciadamente, no están centradas en el Evangelio. La mayoría de las iglesias están centradas en milagros, en señales, en prosperidad, es decir, cosas donde la gente no está poniendo en primer lugar a Dios, porque piensan en ellos, ¿no? Dame esto, yo quiero que mi vida funcione y yo quiero que todo sea como yo pienso, y pensamos que ir a Dios es para que todo nos vaya bien a nosotros. Pero eso no es así. Nuestra vida es de Dios, por eso no tiene que ser lo que nosotros queremos. En primer lugar, tenemos que poner al Señor, su plan, su voluntad, que es la evangelización del mundo. En ese momento, como dice en Mateo 6:33, todas las cosas nos seguirán por añadidura. Entonces, vemos que por culpa de ese engaño de Satanás, las iglesias, cada vez, muchas en Europa están cerrando las puertas, ¿verdad? Pusieron un vídeo explicando esto y la verdad que veías iglesias muy antiguas cómo las estaban derribando, ¿no? Una máquina las derribaba. Pues eso, la verdad, era impresionante. A mí eso me impresionaba. Pero sobre todo sabiendo que están derribando iglesias en Europa y cada vez hay más mezquitas. Entonces, es terrible, ¿verdad? Cómo realmente, por no estar aferrándose el Evangelio, la gente está sufriendo totalmente. Por eso ustedes son tan importantes. ¿Por qué? Porque el Señor les ha llamado, como llamó en medio de esta situación de crisis mundial a Jeremías. Jeremías, en este pasaje vemos que estaba en la cárcel, estaba en el patio de la cárcel. Allí estaba atado, imagínense, en un patio de la cárcel atado, sin poder moverse día tras día, bajo el sol, bajo la lluvia, y no sabía en qué momento podía perder la vida. ¿Por qué? ¿Por qué había llegado a ese punto Jeremías? Porque él predicó la palabra de Dios. Él profetizó al rey de que a causa de la idolatría Dios iba a destruir Israel. Iban a ser cautivos 70 años en Babilonia. Es decir, que estaba compartiendo la verdad. Pero aún así el rey se enfadó, no quería escuchar eso. Y lo puso atado en medio del patio de la cárcel. Pero ese tiempo fue un tiempo de bendición. Y no tenemos que ser engañados por lo que vemos. Dios, que es nuestro Padre, que tiene el control de nuestras vidas, a veces puede permitir una situación que no entendemos, pero 100%, como dice en Romanos 8:28, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y nos lleva a ese momento, ¿por qué?
para que podamos estar entendiendo ese mandato que tiene para nosotros. Nuestro mandato celestial, el mandato que viene de Dios. Todos los hijos de Dios tienen que descubrir cuál es el mandato celestial para su vida. Yo durante muchos años no lo entendía, era cristiano, tenía una posición en la iglesia, tenía un montón de actividades para Dios. Pero mi vida de fe no funcionaba porque no sabía cuál era el mandato celestial para mi vida. No lo sabía. Y si uno no tiene su dirección, pues giras por aquí, por allá, y aunque tengas buena intención, no funciona. Y tus fuerzas se diluyen y te desanimas, ¿verdad? Por eso es muy importante, lo más importante es entender el mandato celestial que Dios tiene para mi vida. Y ahí Jeremías lo pudo entender. ¿Cómo? A través de la voz de Dios. Nosotros cuando nos pasa algo nos movemos, es normal. Nos apoyamos en la persona que tenemos al lado, y si no en el otro, y queremos que alguien nos dé la respuesta. Pero somos hijos de Dios. Dios es nuestro Padre, Él tiene el poder del cielo y de la tierra. Está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él quiere hablarnos. Pero a veces estamos tan movidos que no tenemos tiempo de escuchar a Dios. Pero Él, que nos ama con amor eterno, quiere darnos la palabra. Y Él nos da la palabra y a través de su palabra nos da toda la respuesta. Por eso la palabra podemos escucharlo con el logos, ¿no? El logos es la palabra. Pero luego también se puede escuchar dentro de la palabra el rema, que es la revelación, lo que Dios habla en mi corazón. Estos días, compartiendo con un hermano, le ayudé a que pudiera leer la Biblia. Está teniendo una situación difícil y yo le estoy ayudando a que se concentre en la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y eficaz, porque la palabra es medicina para nuestros huesos, porque conocerás la palabra y la palabra os hará libres. Entonces, esta persona le dio una Biblia y él empezó a leer. Y de repente me escribió por la noche este versículo. Resulta que leyendo un versículo dice que le había dicho ¡pum! Le había hablado. Y dice que con ese versículo estaba todo el día repitiendo el versículo. Porque él está en una situación muy difícil, ¿verdad? Y dice que lo que hacía, esa palabra la tomó para él y empezó a repetirla todo el día. Y dice que ese día era distinto, pudo estar súper bien. ¿Por qué? Porque no veía solo la palabra, el logos, tuvo revelación. Dios le dio gracia a través de la palabra. Y eso es lo primero que tenemos que obtener. No importa la situación que tengamos, es la oportunidad de Dios, como para Jeremías, para poder entender cuál es el mandato celestial para mi vida. A lo mejor no nos funcionan cosas, no salen las cosas como queremos, pero estamos perdiendo lo más importante. ¿Qué es más importante? ¿Que no tenga un buen trabajo o que realmente no tengo dirección para mi vida? ¿Qué es más importante? La dirección para mi vida, ¿no? La que Dios tiene para mí, ¿verdad? Pero a lo mejor yo me preocupo por las otras cosas pequeñas y estoy perdiendo la dirección. Y aunque tenga eso, hasta que no tenga la dirección de Dios, no va a funcionar. Por eso en ese momento, Jeremías, aunque era una dificultad, él tuvo lo más importante. Ahí entendió el mandato celestial. Y yo les bendigo en el nombre de Jesucristo, que en primer lugar puedan entender el mandato del cielo para sus vidas. Porque Jeremías dice que fue llamado por Dios, preparado desde antes de la fundación del mundo. Y nosotros fuimos escogidos por Dios. Dios no se equivoca, Él nos preparó. Él hizo que en un punto de nuestras vidas, por su gracia, pudiéramos poner nuestra fe en Jesucristo. Y ahora tenemos que descubrir cuál es el mandato celestial que tiene para nosotros. No hemos venido solo a trabajar, a comer, a dormir, ¿verdad? Eso sería muy aburrido, ¿no? Imagínense, ¿no? Nuestra vida transcurre así.
Hay un propósito, hay un mandato celestial para usted. Y a veces ese tiempo de dificultad, Dios lo utiliza para bendecirle, para que entienda cuál es el mandato celestial para usted. ¿Cómo lo voy a escuchar? A través de la palabra. ¿Qué podría hacer ahí Jeremías estando en esa situación? No podía hacer muchas cosas, ¿verdad? Estaría concentrándose en Dios, orando. Por eso, no solo le dio el mandato celestial, que su vida era para el Evangelio, porque toda su nación estaba yendo a la destrucción. ¿Y cómo están nuestras naciones? ¿Cómo están? Todas. Fracasando. ¿Por qué? Porque están sin Cristo. Por eso están fracasando. Y Dios le ha llamado como a Jeremías para que usted entienda que el mandato celestial es que el reino de Dios, que el nombre de Cristo sea proclamado en su nación. Ese es el mandato celestial. Y no solo eso, también el mandato en su campo. Tenemos que estar dando un mensaje en el campo, en el lugar donde estamos. Había una muchacha que estaba trabajando en un sitio. En ese tiempo ella no iba a la iglesia mucho y estaba sufriendo constantemente. Y me contaba pues, que estaba muy cansada, muy enfadada con su jefe, que se sentía muy mal. Entonces Dios puso en mi corazón ir y empezar a compartirle la palabra. En cuanto empecé a compartir la palabra, Dios obró. Esa persona empezó a venir a la iglesia, su estado espiritual cambió y empezó a entender no solo el mandato celestial, sino también el mandato del campo, el mensaje del campo que tenía que dar. ¿Qué significa eso? En el lugar donde estamos, eso es nuestro campo. Y en ese sitio que ella estaba sufriendo, al recibir fuerza espiritual entendió que su jefe era muy difícil para su jefe, se portaba mal. ¿Por qué? Porque su jefe estaba separado de Dios. Una persona separada de Dios es imposible que sea feliz, ¿verdad? Necesita a Cristo. Luego el compañero también no conocía a Dios, necesitaba a Cristo. Entonces ella entendió, bueno, si yo soy hija de Dios, ellos necesitan a Cristo y Dios me ha puesto en este sitio a trabajar. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Por qué Dios me habrá traído aquí? Entonces, cuando ya dejó de quejarse y de ver las cosas humanamente, aunque era verdad, al tener ese poder espiritual entendió cuál era el mandato en ese lugar. ¿Cuál era? Predicarles el Evangelio, que el reino de Dios se estableciera. ¿Y qué empezó? ¿De repente llegó un día y empezó a predicarles? No, no es así. Ella empezó a orar. Ese es el principio del evangelismo. Empezó a orar. En vez de estar ahí quejándose, insultando, tal, no, empezó a orar. Señor, empieza a orar. Bendice a mi jefe, bendice a mi compañero, que tu reino se establezca en ese lugar. Eso empezó a hacer. ¿Y saben qué? En cuanto empezó a hacer eso un poquito, por supuesto, Dios responde esa oración, porque ese es el deseo de Dios. Y Dios empezó a abrir el corazón de su jefe. Y un día me llamaron, vamos a empezar allí. Mi jefe quiere que vengas a compartir la palabra. Y por supuesto fui y empecé a compartir la palabra. Y Dios empezó a obrar. Y levantó muchas obras hasta el día de hoy. Por eso tenemos que entender no solo el mandato celestial, también el mandato del campo. Para eso, ¿cómo hacerlo, verdad? Porque cada día es una aventura, estamos ocupados, ¿no? Por eso, lo importante para el mandato del campo es el hoy. Eso es lo importante, hoy. Este día ya no va a volver a pasar. Es un día único. Es un día que nos ha regalado Dios. El pasado no lo podemos cambiar. El futuro todavía no ha llegado. Por eso Dios quiere que estemos disfrutando hoy. Hoy Dios tiene respuestas que van a ser distintas de las que pueda ser mañana. Entonces, ¿qué tengo que hacer hoy? Hoy tengo que estar tomando la palabra. Hoy tengo que tomar la palabra. Cada día. Cada día tengo que estar orando con la palabra. Y cada día pensando en el evangelismo. Dios quiere un evangelismo cada día. Pero si no estoy
tomando la palabra, llorando, no lo voy a ver. El otro día fuimos al campo y había un hermano que salieron en grupos y tal, y luego compartiendo, ¿no?, lo que habían experimentado, decía el hermano: uy, tuvimos un encuentro con una persona, pero como estábamos pensando en otra cosa, se nos pasó que le teníamos que haber compartido el Evangelio. ¿Por qué? Porque estaban pensando en otra cosa, ¿no? Decía eso. Bueno, bien, Dios utiliza todo, ¿no? Pero si nosotros cada día estamos tomando la palabra, llorando, Dios de verdad cada día nos va a abrir puertas. Tiene gente preparada. Ese mismo día yo estaba orando, ¿no? Y de repente, como tenía hambre, pues me fui a comprar un kebab. Nunca había ido a esa tienda a comprar kebab, pero es que no había mucho tiempo y lo compré para llevar, ¿no? Y entro y resulta que había un soldado, porque era en una zona de una base de Estados Unidos, y aquí llevan el apellido escrito, ¿no?, los soldados. Entonces lo miré y era hispano. Entonces le dije: uy, eso está rico, ¿no? Tiene buena pinta, tal. Y el chico muy simpático: sí, sí, tal, no sé. Empezamos a hablar y era del Paso. Entonces una persona muy educada, y empezamos a platicar tranquilamente, ¿no? ¿Y usted dónde es? Pues yo soy de España. Ah, qué bien, tal. Tenía amigos de España, empezamos a hablar, y me preguntó: ¿y usted qué hace aquí? Digo: bueno, yo soy pastor y estoy aquí pues con mi familia y tal, compartiendo la palabra, y aquí hacemos una reunión en esta zona todos los martes, por si usted algún día quiere puede venir. Dice: no, es que no vivo aquí. Dice: yo vivo en Subón, y yo vivo al lado de Subón, mi casa está al lado de Subón. Dice: ay, deme su teléfono. Y le di mi tarjeta. Digo: ya, cualquier cosa que usted necesita me llama. Entonces, muy interesado, ¿no? Entonces quiero decir que de verdad, si cada día tomamos la palabra y disfrutamos que Dios está con nosotros, sin esfuerzo Dios nos da encuentro. Y podemos estar viendo el mandato celestial de nuestro campo. Y eso es una gran alegría. ¿Saben por qué? Porque a través de eso, yo veo que Dios está conmigo. Digo: ostras, el Señor está conmigo. Y esa es la mayor bendición que hay, ¿verdad? Pero ¿eso cómo se hace? Simplemente disfrutando un poquito la palabra, orando con la palabra. Un poquito. Por ejemplo, les he compartido, ¿no?, este hermano que está pasando un momento difícil y a través de leer la Biblia la leyó y ¡pum!, dice que ese versículo se le clavó. ¡Pum! Y entonces empezó a repetir todo el día el versículo, ¿no?, porque lo está pasando muy mal. Y dice que solo haciendo eso tuvo respuesta. La palabra, eso es la oración. Y ahí empiezas a ver lo que antes no veías. Tienes los ojos espirituales abiertos. Por ejemplo, José estaba en la cárcel. La mujer de José lo había acusado falsamente, no tenía ningún motivo para ir a la cárcel. Pero dice que José no intentó defenderse, ¿verdad? Yo pienso que si José se hubiera defendido, que era una persona tan íntegra, Potifar, que era el esposo, yo pienso que le hubiera hecho caso a José. Porque ese Potifar conocería a su mujer, ¿no? No sería la primera vez. Pero él se calló, porque él solo seguía la guía de Dios. Y sabía que si Dios le llevaba a la cárcel, había un plan ahí. Ese nivel espiritual tenía José. Y llegó a la cárcel y otro en la cárcel hubiera estado amargado, ¿no? Cuando nos pasa algo que no nos gusta, una situación injusta, nos quejamos, ¿verdad? Nos sentimos muy mal, ¿verdad? Pero él no estaba ahí enfadado. Dice que un día se levantó porque dormía con el panadero y el copero y miró y se dio cuenta que estas personas estaban preocupadas. Cuando yo estoy sin fuerza espiritual, quejándome, yo no me fijo, me da igual lo que le pase al lado, el de al lado, ¿verdad? Estoy mirándome a mí, solo pienso en mí, yo, no ha salido lo que yo quiero, ¿no? Pero José no estaba así. José estaba tan lleno de Dios que él se fijaba en la necesidad del que estaba al lado. ¿Entienden? Ese era su estado espiritual. Y vio que estaban preocupados y a través de eso, él que tenía esa especialidad de interpretar los sueños, le dio la interpretación de los sueños. Y eso se cumplió. Y eso fue la llave cuando llegó el horario de Dios 2 años después
para que Faraón llamara a José y Dios lo levantara como gobernador. Fíjense qué importante, ¿no?, nuestro estado espiritual. Por eso lo importante es cuando el hoy. El pasado ya le he dicho, no se preocupe nunca por el pasado, eso ya no puede cambiar. El futuro depende de lo que usted haga hoy. Conforme día a día tenemos que enfocarnos. Y yo cada día lo más importante que tengo que hacer es tomar la palabra. No como una teoría, sino escuchar la voz de Dios. Y orar con lo que Dios ponga en mi corazón. Dios me habla a través de la palabra, yo le contesto. Eso es la oración. Y pensar en el evangelismo. Al disfrutar de eso, Dios ya hace que lo vea todo distinto, ¿verdad? En mi trabajo voy a estar orando por la gente, por mis jefes, mis compañeros, los clientes. Voy a orar por ellos. Ya lo voy a ver distinto. Y voy a ver cómo Dios de verdad me guía en todas las situaciones. Y también podré entender el tercer punto, que es el mandato o el mensaje también. Para cambiar la época. Entonces estamos en los últimos tiempos, ¿no? Los que tenemos hijos, la verdad que vemos cómo vienen las cosas, ¿no? Y bueno, la verdad que horas, ¿no? Dices, uy, cuando mis hijos sean mayores, ¿cómo va a estar esto, no? Va a ser difícil, de verdad, ¿eh? Entonces, uno entiende el mandato de la época. Nuestros hijos, cuando son pequeños, los puedes proteger, incluso controlar. Aunque no hay que controlarlos mucho, no es bueno, ¿verdad? Pero a veces uno puede equivocarse así. Pero llega un momento que van a crecer y tú no puedes atarlos, ¿verdad? Ni tampoco ir de policía detrás de ellos, ¿no? Llega un momento que ya se te escapa a tus manos. Entonces, sabiendo lo que hay, las ideologías, cómo está obrando Satanás, las drogas, Internet, mil cosas, ¿verdad? ¿Cómo nos podemos librar de eso? ¿Cómo? Humanamente es muy difícil, ¿verdad? Pero tenemos que ver la manera de Dios. ¿Cómo? Grabando el Evangelio cuando son pequeños. Cristo, reino de Dios y la llenura del Espíritu Santo. En Deuteronomio 6, de 4 al 9, dice que estemos repitiendo estas palabras a nuestros hijos, escribiéndoselas en la mano, en la frente, al acostarse, al levantarse, al caminar. Significa traspasar el pacto de Cristo a nuestros hijos. Esa es la mejor herencia que podemos dar. Si nuestros hijos están experimentando a Cristo no como una religión, no, sino el poder y la vida de Cristo en sus vidas, teniendo una dirección, entendiendo el mandato celestial que Dios tiene para ellos, esa es la mejor herencia que podemos tener. Fíjense los jesuitas, que son muy inteligentes. Ellos tienen un dicho que dicen, dame a un niño hasta los 7 años, dámelo. Dice, ya luego nunca me lo podrás quitar. Aunque te lo lleves, no me lo podrás quitar. ¿Por qué? Porque ellos saben que un niño hasta los 7 años, lo que tú le grabas, eso es para siempre. Por eso, ¿qué tenemos que grabar nosotros para nuestra descendencia? El mandato para la época, para salvar las futuras generaciones, es que grabemos realmente el Evangelio de Jesucristo. Que estemos dándoles el pacto de Cristo. Por eso, en el nombre de Jesucristo, que no se dejen engañar. No importa la situación donde está, fíjense Jeremías, pero Dios le ha llamado a usted como Jeremías. Él a lo mejor le ha llevado a un punto para que usted clame a Él, clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A ese punto es el momento cuando usted ve que ya no se puede hacer nada, que su vida, aunque hace cosas, no tiene dirección, no tiene sentido. Es el momento para pararse delante de Dios. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Clama al Señor para que Él te muestre esas cosas grandes y ocultas que tú no conoces, para que a través de la palabra te esté dando respuesta. En primer lugar, que te muestre el mandato celestial que tiene para tu vida, si no toda tu vida vas a estar dando vueltas como un río. No va a funcionar. Él quiere que clames y que te muestre cuál es el mandato celestial que tiene para ti. También
el mandato para el campo, en el lugar donde estás ahora? ¿Cuál es el plan que Dios tiene? Ahí está la bendición de Dios. Cuando uno empieza a hacer eso, todo lo demás viene por añadidura, todo. Yo cuando entendí el mandato celestial para mi vida, empecé a comprender el mandato del campo, fue cuando Dios empezó a levantarme mi negocio. Fue cuando Dios me hizo encontrar con mi futura esposa. Ahí Dios me lo dio todo. Lo que yo durante años por mis fuerzas había intentado y no funcionaba, de verdad. Cuando yo descubrí eso, escuchando de verdad la voz de Dios, parándome ante Dios, clamando a Dios, ahí cuando Dios me mostró esas cosas grandes y ocultas que yo ni siquiera imaginaba. Y esa es la palabra para usted. Y también el mandato de la época. Cuando yo ya entendí qué era lo más importante, el por qué tenía que tener hijos. Fíjense, ¡pum! Todos de golpe. ¿De verdad? Yo me casé con 37 años. Pero fue de verdad cuando yo entendí eso. Gracias a Dios, si no hubiera sido un sufrimiento. Pero bueno, Dios utiliza todo. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Ustedes son muy importantes. No se dejen engañar por lo que ven con sus ojos. Que de verdad, a través de este día puedan tomar la palabra de Dios para ustedes. Eso es lo más importante. Que puedan descubrir el plan para su vida, el mandato celestial, para el campo y para la época. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, que se aferren fuertemente a esta palabra. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria. Gracias porque tú eres un Dios vivo y estás con nosotros. Que podamos tomar tu palabra, meditar en ella, que podamos escuchar tu voz de lo alto a través del mensaje. Levántanos, Señor, como tus testigos. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.